Antes de empezar con el vídeo hay que saber un poquito más de los persas. Los persas, ¿quiénes eran? Somos Ramón y Raquel. Y esto es El Mundo es un Viaje. Y en el vídeo de hoy os vamos a hablar sobre la historia de Irán. Bueno, ¿qué sabéis de los persas? ¿Que son gatitos que van muy a la suya? ¿Que son unas alfombras increíbles? ¿Que fue un videojuego bastante top, pero con una adaptación mediocre en el cine? No vamos a hablar de esos persas, vamos a hablar del Imperio Persa. Y para eso hay que remontarse muchos años atrás. Y llegó el momento de remontarnos al pasado. Bueno, obviamente sigo aquí, sigo en mi habitación. Si pudiera ir al pasado me iría a ver los dinosaurios, que son lo que más me mola. Y aquí estamos para hablaros sobre el Imperio Persa y del cambio que ha ido sufriendo al cabo del tiempo para llegar a lo que tenemos hoy, la República Islámica de Irán. La gente sobre todo se ha quedado con la Revolución Islámica del 1 de abril de 1979 como el origen del mal, del Estado opresor, del fundamentalismo, aislado de todo y que apoya el terrorismo. Y eso no mola, ¿verdad? A ver, sí y no. Hay cosas que son correctas y otras que no lo son tanto. Pero ¿cómo acaban así? ¿Qué tenían antes para querer acabar como están ahora? Allá por el año 2600 a.C. se descubren los primeros asentamientos. No vamos a ir así de lentos. Vamos a ir un poquito más rápido y en el paso del tiempo. Por allí pasaron mucha gente, muchos grupos étnicos de diferentes partes. Los elamitas, los medos, los aqueménidas, pasó también Ciro y Darío, el tío ese de los piercings que sale en la película de 300. También pasó Alejandro Magno, que por cierto se parece mucho a Colin Farrell. Después entraron los sasánidas, que aportaron el zoroastrismo, y más tarde entraron los árabes y aportaron el islam. Pero hoy en día sobre todo es el islam lo que predomina y también hay una pequeña comunidad zoroastra. Y llegó Gengis Khan y con él los mongoles, que intentaron pues aportar el cristianismo, el budismo, pero la sociedad no las aceptó y se continuó con el islam. Y llegaron los safávidas. ¿Quién son? No importa, con lo único con lo que os tenéis que quedar es que estos aprobaron la religión islam chiita como la oficial. Dentro de la religión islámica hay varias ramas, las más conocidas son los suníes y los chiitas. En este caso tenemos Irán, que es el país donde hay más chiitas, y Arabia Saudí, donde es el país donde hay más suníes. Los suníes representan el grupo mayoritario dentro de la comunidad islámica, con un 90% aproximadamente, y en cambio los chiitas son pues un 10% también aproximadamente. Son poquitos, pero chocan y mucho entre ellos. ¿Qué pasa en Irán? En Irán conviven suníes y chiitas y no hay ningún problema. Y la conclusión a la que llego es que tal vez el problema no sea de la gente, sino de los gobiernos. Y llegamos a la dinastía Qajar, donde gobernaba el Shah, lo que nosotros conocemos como un rey. En esta dinastía hubo una revolución, y no la islámica, fue una revolución constitucional, y os explico cómo llegaron a este punto. Digamos que el Shah, el rey, o los varios que hubieron durante esa época tenían una vida de grandes lujos y no se acordaban de que detrás tenían un pueblo que estaba esperando algo de ellos. Entre tanta joya y entre tantas mujeres se cegaban. Y fue entonces en 1906 cuando la gente salió a la calle y empezó una revolución, manifestaciones allá tutiplén para conseguir una revolución constitucional. Y fue en el reinado del tercer Shah cuando este se vio obligado a firmar la Constitución. Se creó el primer parlamento, el Majlis, y se limitaron un poquito los poderes del rey. Un año después de firmar esta Constitución hay un cambio de rey y entra su hijo. La gente lo veía y decía, hombre, pues el hijo, tal vez la cosa ahora progresa, ahora llega el momento. Llegó allí el nuevo Qajar y dijo, mira, tengo esto para vosotros. Lo que voy a hacer ahora es joder como no está escrito y voy a intentar derrumbar la Constitución esta. Por otro lado se juntaron otros factores, y es que estaban los rusos y los de Gran Bretaña frotándose las manos diciendo mami, lo que hay por aquí. Y es que se encontró petróleo. Aquí empieza el gran problema, el momento en el que el petróleo se descubre. Y encima estaba pasando la Primera Guerra Mundial por allá por Occidente. El Shah la verdad es que no se las veía venir y no fue capaz de reaccionar a tanto movimiento. Así que ahí entró Gran Bretaña respaldando a un oficial del ejército iraní, Reza Khan, para llevar a cabo un golpe de estado. Tras el golpe de estado de 1921 apoyado por Gran Bretaña, él puso pues allí a un primer ministro Pinocho,
títere. Pero en 1925, 4 años después, Reza Khan quita el títere y se pone él ya a gobernar pues, como él quiere. Y ya de paso rebautizó Persia como Irán, porque el antiguo imperio persa pues era muchísimo más grande, era un territorio enorme y cada vez se había ido haciendo más chiquitito, porque habían perdido guerras, porque habían cedido territorios, bueno, historias. Por otro lado estaban los turcos, que estaban modernizando su país muy rápido y la verdad es que cada vez se parecía más a Occidente, porque el occidental molaba. Y en Irán la verdad es que la alfabetización, las infraestructuras, la sanidad, estaba todo un poco manga por hombro, un poquito mal, bastante mal. Y sin perder el ojo a Turquía, pues fue un poco haciendo la filosofía del culo veo, culo quiero. Lo que hacía el turco, él lo imitaba. Si el turco decía hay que mejorar la situación de la mujer, venía aquí el Reza Khan, Pahlavi, el Shah y decía se prohíbe el chador. Y es más, prohíbo, lo intento al menos, las instituciones religiosas. Un momento, ¿estás intentando prohibir las instituciones religiosas? ¿Qué pasó? Pues que el clero, que pinchaba y cortaba desde las sombras, se le echó al cuello. Y tener el clero en contra, mal. Pero si trajo el modernismo, porque se le recuerda más como traer una opresión dictatorial. Se puso el clero en contra. Durante la Segunda Guerra Mundial se olvidó de que le habían apoyado Gran Bretaña y Rusia para que él tuviera el poder y se alió pues con otro tío que también tenía un buen bigote como él, Hitler. ¿Y qué pasó? Pues que Gran Bretaña y los rusos dijeron ahí te quedas. Y así que Reza Shah la cagaste. Allá por el 1941 fue obligado a abdicar y a pirarse a Sudáfrica, donde 3 años después moriría. ¿Y quién entró? El último Shah. El último Shah de su dinastía y también de la historia de Irán, su hijo. Y es que Gran Bretaña dijo, hombre, pues si el padre salió así, tal vez con el hijo acertamos. ¡Pa' dentro! Y entró Muhammad Reza Shah. Todo iba bien hasta 1951, cuando el Tudeh, un partido político comunista, cogió gran poder y ayudó a Mossadegh, que era de otro partido político, a gobernar. E introdujo la idea de nacionalizar el petróleo. Y ojo, cuando tocan el petróleo empiezan los problemas. Aquí el Shah dijo, se acabó este experimento democrático, se corta esto ya. Mossadegh, primer ministro, pa' fuera y aquí mando yo. En 1953, muchos libros dicen que la CIA y Gran Bretaña movieron hilos para crear un golpe de estado para que quitaran al Mossadegh, al primer ministro, y gobernara el Shah, el hijo del anterior rey, el que había entrado nuevo, que tuviera todo el poder y manejarlo como un títere. Pero ojo, que también estaba el clero chiita, que ya habían movido hilos en el pasado, en 1906, para conseguir que su religión fuera la oficial, la religión islámica chiita. Y ahora pues estaban haciendo lo mismo para crear nuevas manifestaciones y quitar todas esas ideas comunistas, porque comunismo, caca, no les gustaba. Comunismo traía pues cosas contrarias a lo que venía siendo el Islam, y esto a ellos no les gustaba. En 1979 el Shah pinchaba y cortaba como él quería. La verdad es que gobernaba mediante la represión, y es que tenía una policía secreta que le daba caña a los disidentes. Y empezó la autocracia de la buena: censura, detenciones, torturas y presos políticos. Y aunque la verdad es que esto parecía bastante chungo, por otro lado también estaba habiendo un progreso en infraestructuras, en educación, e incluso se llevó a cabo la Revolución Blanca. Sí que es verdad que esta Revolución Blanca fueron los Estados Unidos los que vinieron y así a la orejilla le dijeron: haz la Revolución Blanca. La Revolución Blanca era un programa de modernización económico y social, pero claro, muy basado en lo que decían los Estados Unidos, cosa que al clero no le gustaba. El rey de la dinastía Pahlavi trajo el modernismo. Se mejoró la industria, se mejoró la educación, el petróleo daba mucha pasta y la verdad es que se estaban viviendo momentos económicos muy buenos para el país. Esto hizo que la población aumentara, que hubiera menos mortalidad infantil. Pero un momento, había alguien que no le gustaba, lo hemos dicho antes, el clero, y entre ellos Khomeini. Empezamos ya a escuchar el nombre de este señor que va a ser muy importante en el futuro del país. Este señor estaba un poco en contra de que hubieran más derechos para las mujeres y sobre todo de que se les hubiera dado derecho a voto.
También se quejaban muchísimo de que los soldados de Estados Unidos que estaban en Irán no podían ser detenidos. Y claro, los soldados de Estados Unidos pues también eran un poquito piezas, ¿eh? Tenían algunos comportamientos bastante chungos. Y jugaba con esto para poner a la gente en contra. Por otro lado, también se veía que el rey no llevaba una vida pues muy del Islam. ¿Sabes lo que os quiero decir? Salía por ahí, bebía cerveza y esto pues daba mala imagen. Jomeini se había convertido en un auténtico grano en el culo para el rey, así que lo acabó desterrando, pero lo que no sabía es que en 1979 este volvería y con mucha fuerza, liderando la revolución islámica. ¡Ojo! Que quede claro, la revolución del 1979, la revolución islámica, no se llevó a cabo para crear un Estado islámico. La gente no buscaba esto, que quede muy claro. Ahora veremos cómo se llegó a ese punto, porque la verdad es que la gente pues fue un poquito engañada. Desde París, donde estaba desterrado, Jomeini incitaba a las manifestaciones, que en principio eran muy pequeñas porque eran pocos los que apoyaban a Jomeini y eran ideas muy pro-islam. Pero ¿qué pasaba en estas manifestaciones? Que se contestaba con violencia, y esto hacía que las manifestaciones se fueran haciendo cada vez más grandes. Más violencia, más grande, más violencia, más grande, más violencia. Y esto era un bucle que no se cerraba, porque cada vez había más gente en las calles y más violencia. Por lo tanto, más gente cabreada y un rey cada vez peor visto. Cada vez se sumaba más gente, cada vez había más represión, se hablaba de americanización, pérdida de aspectos culturales del propio país, y esto pues la verdad es que hubo un momento que ya petó. No era una protesta a favor de un Estado islámico, era una protesta por la desilusión que había por el líder que tenían, por lo que estaba ocurriendo en ese país. Realmente era una pequeña minoría los que eran partidarios del tema este islámico, pero ahí se juntó mucha gente con una idea y un objetivo en común: derrocar a ese rey, derrocar al tirano. Por otro lado, encima, el Shah, el rey, estaba haciendo ostentosos actos donde invitaba a presidentes de todo el mundo y se gastaba la pasta, se gastaba muchísima pasta. Invirtió en armas porque se lo recomendaron Estados Unidos y estas encima se quedaban muertas del asco en un desierto. Todo esto hacía que la gente cada vez estuviera más quemada. Y encima, para colmo, no llegaba el dinero para infraestructuras, para mejoras sociales. Y esto pues ya fue lo peor. ¿Y qué pasó? Que Estados Unidos vio que había un gran problema en ese país y que había petróleo en otros sitios. Así que lo dejó un poco de lado y cada vez hubo menos apoyo, por no decir ninguno. ¿Os acordáis de Jomeini, que estaba allí desterrado? Pues volvió. Era una figura inspiradora, era una figura líder de esa revolución que se estaba viviendo. El tío tenía buen palique, se expresaba bien, y ¿qué pasó? Pues que juntó a comunistas, laicos, pro-islam, gente que no tenía para comer. O sea, se juntó ahí mucha gente con ese objetivo en común para derrocar al rey, y lo consiguieron. Finalmente, el Shah se va hacia Estados Unidos, donde estará allí pues más tranquilo, y entra allí Jomeini como líder espiritual, hombre campechano, tío que no quiere el poder. ¡Los cojones! Se crea el tío una república islámica de Irán, pilla a los comunistas y a los laicos y les dice: ¿qué? ¿Qué queréis? Hubieron muchísimas ejecuciones durante esta época. Vamos, de lo que se quejaba él del rey que había antes, ahora lo estaba llevando a cabo. Vaya. Y aunque eran pocos los que apoyaban este movimiento pro-islam, Jomeini había cogido mucha fuerza. Era el jefe de Estado, jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica, se había quedado con la televisión y la radio nacional. Vamos, el tío tenía poder todo el que quería. Así que para darle un toque más democrático a este país, ¿qué tal si hacemos un referéndum donde se apoye la creación de la República Islámica de Irán? Un sí y un no. Y que la gente vote libremente. Guiño, guiño. Recordad lo que le pasaba a los que decían que no. Así que allí votabas sí o sí. Y es por eso que ganó con un 98,2%. Vaya, un palizón del sí al no. Recordad que el Shah se había ido a Estados Unidos. Y en Irán, un grupo de universitarios iraníes habían entrado en la embajada americana y durante 444 días tuvieron como rehenes al personal que trabajaba allí. El objetivo de esta ocupación era la extradición del Shah, que volviera a Irán y pagara por los crímenes que había cometido. Por otro lado, los estadounidenses enviaban tropas para intentar salvar a los rehenes, pero todo esto salió fatal. La más conocida de las misiones fue la de la Garra del Águila, que acabaron los aviones estrellados por el desierto. Un iraní me dijo que tal vez los rusos tuvieron algo que ver. No se sabe, son conspiraciones.
Pensad que mientras estaba ocurriendo esto solo se hablaba del tema de la embajada y no se hablaba del malestar económico que había en el país y de los grandes problemas y la gran crisis que estaba viviendo Irán. Se estaban viviendo momentos muy convulsos entre Estados Unidos e Irán. Por otro lado, la economía era horrible. Y fue el momento en que salió Saddam Hussein, que desde el país vecino Irak dijo: ¿qué tal si le invado esta parte que está cargadita de petróleo? Y así fue como empezó una guerra de 8 años contra Irak. Son muchos los que dicen que también Estados Unidos estaban detrás de Irak para crear esta confrontación y de esa manera pues que los rehenes ya al final fueran lo de menos. Y así fue. Durante 8 años hubo una guerra contra Irak, murió muchísima gente y en el 2003 aún se seguían pues devolviendo prisioneros de guerra. Llegó el año 1989, año en el que Raquel y yo nacimos. Mismo año en el que muere Khomeini y entra Jameini. Los nombres se parecen muchísimo, pero tranquilos, que en ideología son exactos. Y es el líder que hay actualmente, es el Ayatolá, la figura más importante del gobierno. La revolución islámica es la última que se conoce como revolución, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en 2008 han habido otros movimientos, como el movimiento verde, y es que la gente ya estaba bastante harta de que gente de carácter reformista desapareciera, estudiantes fueran golpeados, y claro, pues se estaba volviendo otra vez a lo que ocurrió con el antiguo Shah. Manifestaciones donde acaban a golpes y esto hace que la gente pues se enfade y esté bastante en contra del gobierno que tienen. Durante el paso del tiempo han sido muchas las personas que han ido surgiendo con una ideología reformista, de progreso, y esto la verdad es que no le mola nada al líder, así que se cortaba rápido y han ido desapareciendo. La gente, el pueblo, está bastante en contra de lo que se está viviendo y durante el 2008 se llevó a cabo el movimiento verde, un movimiento de ideología reformista que poco a poco se ha ido desvaneciendo. Recordad que se hacen elecciones cada 4 años, pero las personas que se pueden presentar tienen que cumplir los requisitos del Ayatolá. Tiene que ser creyente del Islam, un hombre, y bueno, cumplir varios requisitos o si no, no te puedes presentar, porque él mismo te puede decir tú sí, tú no. ¿Qué ha pasado? Que se presenta uno conservador, uno muy conservador y otro ultra conservador. ¿Son elecciones? ¿Son democráticas? Pues tal vez no son elecciones y son selecciones por parte del Ayatolá. Hoy en día viven de esta manera. Como conclusión, ¿qué trajo de bueno la revolución islámica? 3 aspectos. La gente ahora es menos creyente. Es una minoría la que apoya al gobierno y son muchos los que están totalmente en contra de este sistema de vida que llevan. ¿Siguen el Islam? Sí, pero no son fervientemente religiosos como lo vende el Estado. Y los puntos 2 y 3 que están muy unidos. Se le está dando más valor a lo tradicional, en este caso en el mundo de la música y el cine. Se ha perdido la americanización aquella de la que estaban un poco en contra y se le está dando más valor a lo tradicional. Así que hasta aquí lo que viene siendo historia de Irán. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que te haya gustado y si es así, déjanos un like, suscríbete si aún no lo has hecho y compártelo con todos tus contactos. Coméntanos cualquier duda que tengas que nosotros siempre contestamos y nos vemos en un siguiente vídeo del que no podemos decirte nada porque sería spoiler. Adiós.